Eché a perder un crucero familiar por traer María. Esto pasó hace una década. Yo vivía en California y usaba María para combatir mi ansiedad, también mi déficit de atención y el insomnio. Mi madre me llama y me cuenta que a mi padre le han diagnosticado cáncer de etapa 4. Le habían dicho que le quedaban entre 6 meses y 1 año de vida. Yo estoy bastante unido a mis padres y fue una noticia devastadora. Pedí permiso para ir a Florida, donde se habían jubilado, para pasar un tiempo con ellos. Yo decidí conducir, ya que ocupaba mi medicación y me ponía bastante nervioso tener que volar con ella. Mis padres tampoco lo aprueban, ni nada de esas cosas en general, así que además traer mi coche me daría un lugar privado donde poder usarla. 3 días manejando más tarde, llegué a la casa de mis padres, y mi tía y mi tío, el hermano rico y pastor de mi padre, ya estaban en casa. Anunciaron que iban a pagar un crucero por el Caribe para toda la familia. El crucero duraría 10 días y el barco zarpaba en 5. Yo empecé a pensar desesperadamente por una excusa para no acompañarlos. Me aterraba la idea de pasarme 10 días sin María. El problema es que yo tenía que volver a casa solamente 2 días después del crucero, así que mi tiempo con mi padre sería demasiado corto. No podría volver hasta el verano, y yo no podría perdonármelo si para entonces ya fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando hice un plan, y es aquí donde metí la pata. Leí en internet que ocupaba una nota del médico para cualquier medicamento que fuera una sustancia controlada, y después declararlos al llegar. Deduje que, ya que soy de un estado donde la María legalmente es medicina, podría llevar mis medicamentos a bordo. Yo soy bastante creativo con Photoshop y tenía algunos escaneos de documentos médicos, también pruebas y recibos de mi médico. El problema y mi caída es que estos eran registros de mi padre, de cuando se mudaron al este. En California, ambos compartíamos al mismo médico. También compartimos el mismo nombre y apellido, también la inicial del segundo nombre, así que no ocupaba cambiarlos. De alguna manera, yo había alterado un plan de tratamiento y una prescripción de la gota para mi padre a un documento de María medicinal, pero para mí, o eso pensé. El día del crucero, convencí a mis primos de que me acompañaran 1 hora antes al puerto. De esa manera no tendría que embarcar con mis padres. Yo les dije que tenía una receta y unos medicamentos, con los cuales no quería preocupar a mis padres en ese momento. Mis primos se entrometieron. Les comenté que eran para María y me chocaron los 5. Una vez en seguridad, entregué mis documentos con orgullo y la María que traía empaquetada profesionalmente. Pero, para mi sorpresa, me quitaron las 2 cosas. Las metieron en una bolsa y me dijeron que se las iban a entregar al médico del barco y que él se pondría en contacto conmigo. 1 hora más tarde, todo mundo ya había embarcado y todo el grupo, unos 15 o 17, estábamos reunidos en cubierta. Estábamos tomando bebidas y algunos aperitivos del buffet mientras esperábamos las habitaciones y nuestro equipaje. El médico y mi medicina estaban presentes en mi mente y, en efecto, por megafonía me avisaron que debía presentarme en la oficina del médico. Todo el mundo, incluido mi padre, pensaron que le hablaban a él, por el mismo nombre, y se levantó para ir con el médico. Todo lo que se me ocurrió decirle a mi madre era que se relajara, que yo acompañaría a mi padre. Yo esperaba que la recepcionista aclarara que la llamada era para mí y pudiera tener una plática privada con el médico, el cual me entregaría mi medicina. Me equivocaba por mucho. La enfermera le pidió a mi padre su identificación. Yo me presenté como su hijo del mismo nombre, pero ella se limitó a preguntarle a mi padre si quería que yo lo acompañara a la consulta para hablar con el médico. Mi padre contestó que sí. Yo tenía el estómago en la garganta. Esperamos en la consulta por un par de minutos, hasta que el médico entró y se sentó. Miró a mi padre y le dijo: «Tiene usted problemas médicos muy graves. Acabo de hablar con su médico y me temo que no estamos equipados para tratar con posibles problemas o complicaciones en este barco». El médico continuó diciendo que en la próxima hora mi padre tendría que desembarcar y no podría continuar con el crucero. Él continuó explicando que se había puesto en contacto con el médico en California porque pensaba que algo no andaba bien con los papeles que yo había hecho. La recepcionista preguntó por el número del paciente, el cual yo no cambié, y le informó que todos los expedientes habían sido enviados al nuevo médico de mi padre en Florida.
El médico del barco entonces llamó al médico actual de mi padre, quien le comentó que mi padre estaba demasiado enfermo y no le había contestado llamadas urgentes sobre unos resultados de sus exámenes. Nunca había visto a mi padre tan desanimado. El médico sacó mi bolsa con medicina y me dijo que si me iba a bajar del barco con mi padre, podía recogerla con seguridad cuando saliera. En ese momento, realmente deseé que fuera yo, al que le quedaba poco tiempo. Todo lo que pude decir fue: «Lo siento, es culpa mía», y caminamos en silencio. Cuando volvimos a subir, nos unimos al grupo. Mi padre se llevó a mamá a un lado para una conversación rápida, y luego anunciaron que iban a bajarse del barco, pero querían que todos los demás pudieran pasarlo bien en el crucero. Al principio, todo mundo quería bajarse con ellos, pero después de algunas lágrimas y algunos abrazos, se decidió que continuarían. Yo opté por irme con mis padres. Me pasé las 2 semanas siguientes en su casa, y fue uno de los mejores momentos familiares, de unión y de sanación que he tenido en mi vida. Salió a la luz la historia de la María, para el asombro y sorpresa de todo el mundo, en nuestra familia religiosa. Mis padres me dijeron que si quería, era libre de fumar en la terraza. Al final lo vieron como algo gracioso. Mi tío, cuando volvió después del crucero, estaba bastante molesto. Nos encontró a mí y a mi padre en el patio trasero justo después de que yo encendiera mi medicina. El tío empezó a hablar con mi padre sobre la familia y el respeto. Mi padre tomó mi medicina, le dio una calada y luego miró a mi tío. Le dijo: «Mi médico me dijo que puede que esto me ayude con el apetito». Mi tío se fue, pero no es mala persona, y al día siguiente nos llamó para poder disculparse. Disfrutamos de un poco más de mi medicina durante los días siguientes, e incluso le envié un poco más a mi padre desde California, y en el verano pude pasar 3 semanas más con él. Mi padre llegó a la siguiente Navidad. Como estamos acercándonos a esta Navidad, esta historia resurgió para mí. Papá, te quiero, y también te echo de menos. Ope, sí, hacer eso fue muy estúpido, pero, por lo menos, parece que al final todo fue para mejor. Estoy seguro que esas 2 semanas en casa de tus padres fueron mucho mejor que cualquier crucero, y al final tu medicina también lo ayudó a él. También en los comentarios, Ope agrega esto: «Podrías haber metido unas gomitas en un bote de vitaminas». Y Ope contesta: «Algún día les compartiré la historia de cómo lo eché a perder contrabandeando gomitas con más medicamentos en una bolsa de caramelos para Hawái, y mi futura cuñada se las comió todas antes de la cena de ensayo de su boda». Y solo para comprobar, miré el perfil de OP y la historia fue removida, pero dice que la va a volver a traer después de editar unas cuantas cosas. Si la quieren escuchar, díganmelo en los comentarios. OP, suena que tú nunca te aburres. Hoy lo eché a perder por accidentalmente cocinar el pavo al revés. Realmente no creo que esto sea para tanto, pero todos los mayores de mi familia están furiosos conmigo. Este año yo me he encargado por primera vez de cocinar el pavo para Navidad, así que me he levantado temprano, lo sazoné y lo metí en el horno. Más o menos cada hora le he estado echando caldo con la jeringa para pavos, y cuando lo saqué del horno esta última vez, mi madre y mi abuela empezaron a echarme pleito, porque cociné el pavo con la pechuga hacia abajo. Yo realmente no sabía que había un lado correcto para cocinar un pavo. El pavo estaba bien cocinado, no estaba quemado ni nada, pero estaban actuando como si hubiera echado a perder la Navidad. Ahora me dicen que no pueden confiar en mí para hacer nada, y que soy un completo incompetente. Ahora están intentando averiguar dónde conseguir un pavo a toda prisa, ya que este está echado a perder. Estaba en medio de cocinar un pastel, pero ahora me han corrido de la cocina hasta que llegue la hora de lavar los platos. En mi familia, normalmente, la gente que cocina no tiene que lavar los platos. Update: los hombres de la casa y yo nos comimos el pavo, y la verdad, fue el mejor pavo que he comido nunca. Las señoras de la casa simplemente se sentaron en la mesa mirando toda la comida, pero se negaron a tocar cualquier cosa que yo hubiera hecho. Después de la cena, yo ayudé con los platos, simplemente para mantener la paz, ya que estoy aquí por un descanso de la universidad durante otras casi 2 semanas. Aprendí muchas lecciones el día de hoy, y posiblemente voy a cocinar el pavo al revés por el resto de mi vida. Una de esas lecciones, que los mayores en tu familia son un poco especiales con la comida. Mira, Jope, mejor así, queda más pavo para ti.
Y, para los que no sepan, el pavo, normalmente, suele cocinarse con las patas para arriba. No se mueve tanto en la charola y es más fácil rellenarlo. Cuando lo pones boca abajo, no cambia absolutamente nada. Si acaso, la pechuga queda un poco más tierna. El jugo se acumula abajo. Cocinarlo de una forma o de la otra ya depende de gustos. Hoy lo eché a perder, floreciendo mientras me bañaba a los 20 años. Esto pasó hace muchos años, cuando era solamente un joven universitario, pero esta historia empieza 18 años antes, cuando yo era un bebé. Como la gran mayoría de los niños, cuando me bañaba, odiaba que me entrara jabón a los ojos. Incluso el suave champú para bebés me irritaba bastante. Y a mi padre, que era un intrépido solucionador de problemas, con una afición a la sobreingeniería, se le ocurrió fabricar una especie de visera de 360 grados, por la cual metería el pelo. De esa manera, yo podría lavarme el pelo y el agua con jabón simplemente se escurría por ella. Era genial. En mi cabeza parecía una flor, de modo que mis padres comenzaron a decir que cada vez que me bañaba, yo florecía. Con el tiempo, la visera original se llenó de moho, de modo que la tuvieron que tirar. Pero mi padre me hizo unas cuantas más a lo largo de los años. Al final dejó de hacerlas cuando él decidió que debería poder lavarme el pelo sin que me cayera jabón en los ojos. Pero yo no lo toleré y empecé a hacerme las mías propias. Con el tiempo, sombreros de flores para ese mismo fin empezaron a venderse en masa, y yo simplemente pasé a comprarlos cuando ocupaba uno. Nunca me entró jabón en los ojos. Era estupendo. Ahora, cuando tenía 20 años, vivía en mi propio apartamento en la universidad. Todavía no me había quitado la costumbre de usar el viejo sombrero de flor, y florecía mientras me duchaba todos los días. Vivía la mejor vida. Un día, una chica bastante guapa se quedó en mi apartamento. Me sugirió que antes de que pasara algo entre nosotros, nos ducháramos juntos. Ella me pidió que le lavara el pelo. También me pidió que le pusiera acondicionador, lo cual al parecer le agradó bastante. Una vez terminé, ella se ofreció a lavarme el pelo a mí. No pensé que me gustara tanto como a ella, pero le dije, claro. Entonces salí de la ducha y fui al cajón donde estaba guardado mi sombrero de flor, y me lo puse. Al principio, ella se rió. Pensaba que era una broma, incluso después de que le expliqué para qué era. Pero creo que luego se dio cuenta de que estaba un poco viejo, también un poco usado y algo descolorido. Y además, sería extrañamente elaborado tener un sombrero de flor en mi cuarto de baño solo para hacer una broma si se da la oportunidad. En su defensa, sí me lavó el pelo con el puesto, pero esa noche no dormimos juntos. No recuerdo qué explicación me dio, pero cuando se fue a la mañana siguiente no me devolvió las llamadas ni contestaba mis mensajes. Ahora, después de eso, inmediatamente no dejé de florecer mientras me duchaba. Si la situación se repetía, yo simplemente decía, oh, es que ya me lavé el pelo. Pero cuando conocí a la que ahora es mi esposa, supe que llegó el momento de dejarlo. De modo que cuando me baño ya no floreo como antes. Simplemente me aguanto el dolor ocasional cuando me entra jabón en los ojos. Pero cuando tuvimos hijos, inmediatamente les compré gorros de flores, y a mi esposa le parecen geniales. No tiene ni idea de mi oscuro pasado. También, de vez en cuando, veo los sombreros de flor de mis hijos y escucho que me están llamando. Me están haciendo señas para que me los ponga, pero todavía no cedo, aunque siento que es solo cuestión de tiempo. Iope nos comparte una foto de cómo son los sombreros que usa. Además, en los comentarios también estaba esto. Una noche, tu esposa llega a casa de imprevisto. Te llama, pero no contestas. Se entera que estás en la ducha. Te llama por tu nombre, pero no contestas. Ligeramente llama a la puerta. Tú sigues sin contestar. Abre la puerta del baño lentamente y te encuentra con ese sombrero de flor que antes pensaba era solamente para los niños. Se queda mirando por un segundo con la boca abierta, mirando, espantada, cómo bailas felizmente en la ducha, floreciendo. Tú te das la vuelta y tus ojos sin champú se cruzan con los de ella. Se quedan en silencio por un segundo y luego, finalmente, tú sueltas un «No, no es lo que parece», mientras ella sale del baño y lentamente cierra la puerta. «No me mires, no soy yo, soy una flor». Jope, ya en serio, ¿no podrías simplemente cerrar los ojos? Es lo que yo hago. Pero bueno, lo que te haga feliz.